Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de química, ¿sí? Seguimos todavía en la unidad 2 y el tema de hoy va a ser interacciones entre moléculas. Para completar los apuntes tienen que ir al capítulo 11, ¿sí? Del libro de química. Y como este tema es un tema nuevo, no lo hemos tratado en el curso de ingreso, por eso les sugiero, ¿sí?, que además de mirar el video, leer los apuntes, leer los apuntes, la presentación, ¿sí?, vayan al libro y traten de leerlo, ¿sí?, porque hay cosas muy importantes. Bien, como les dijimos, el tema va a ser interacciones entre moléculas. El estado de una sustancia, si cuando uno se refiere a estado de una sustancia habla de estado de agregación, depende en gran medida de dos aspectos. Por un lado, las energías cinéticas de la partícula y las fuerzas de atracción entre esas partículas. Las energías cinéticas dependen de la temperatura y tienden a mantener las partículas separadas y en movimiento, mientras que las fuerzas de atracción lo que hacen es mantenerlas juntas. El equilibrio entre estas energías cinéticas y fuerzas de atracción es lo que me define los estados de agregación: sólido, líquido y gaseoso, que son los tres estados que vimos cuando hablamos de estados de agregación en las primeras clases. Para recordar, hasta ahora vimos lo que era enlace químico. Los enlaces químicos, sea iónicos, metálicos o covalentes, son fuerzas del tipo intramoleculares, ¿sí?, dentro de la molécula. Son las fuerzas que hay que vencer para que se produzca un cambio químico y por lo tanto definen las propiedades químicas de la sustancia. Mientras que las fuerzas intermoleculares, ¿sí?, el tema que nos aborda en la clase de hoy, actúan sobre distintas moléculas o iones y hacen que estos se atraigan o se repelen. Y estas fuerzas son las que determinan las propiedades físicas de la sustancia, ya sea el estado de agregación, la temperatura de ebullición, la tensión superficial, etc. Entonces, para clarificarlo, las fuerzas intermoleculares son las que me unen los átomos entre sí para formar las moléculas. En este caso, el ejemplo del ácido clorhídrico, ¿sí?, o cloruro de hidrógeno, tenemos un enlace covalente polar. Y por otro lado tenemos las fuerzas intermoleculares que me unen moléculas. En este caso, una fuerza intermolecular del tipo dipolo-dipolo. Ya vamos a ver cómo son estas y vamos a tratar en detalle cada una de ellas. Bien, las fuerzas intermoleculares, las fuerzas de atracción intermoleculares, se denominan también fuerzas de Van der Waals en honor al Premio Nobel de Física. Tienen la particularidad que son de origen electrostático, atractivas y no implican, esto es muy importante, la formación de enlaces, a diferencia de las fuerzas intramoleculares, donde veíamos enlace iónico, covalente y metálico. Por otro lado, son de mediana intensidad y, como bien dijimos recién, determinan las propiedades físicas de una sustancia. Estas fuerzas de atracción intermoleculares pueden ser fuerzas de Van der Waals, donde incluimos las fuerzas de London o de dispersión o fuerzas dipolo instantáneo y dipolo inducido, pueden encontrarlas con esos tres nombres, fuerzas dipolo-dipolo inducido o de Debye, y por último fuerzas dipolo-dipolo o de Kiss. Además de estas tres, por otro lado, estas tres son interacciones entre moléculas que no poseen carga, y tenemos dos más, que son la unión puente-hidrógeno, que es un caso particular de la fuerza de Van der Waals dipolo-dipolo, y por último las fuerzas ion-dipolo. Ahora vamos a ver en detalle cada una de ellas. Las fuerzas de London o de dispersión son aquellas que se deben a dipolos transitorios que se generan en forma instantánea debido al movimiento de los electrones en una molécula. En una molécula no polar. Tienen la particularidad de que están presentes en todas las sustancias y son las únicas fuerzas que me permiten explicar la condensación de los gases nobles. Es decir, que los gases nobles pueden encontrarse en forma de líquido. Acá abajo tenemos un dibujito donde me ejemplifica bien
este tipo de unión de fuerzas, las fuerzas de dispersión, se da entre moléculas no polares, ¿sí? Ahí tenemos dibujadas dos moléculas no polares, y en un momento dado, ¿qué pasa? La nube de electrones, es decir, los electrones que están, tenemos el núcleo y están alrededor, ¿sí? En un momento instantáneo se encuentran como todos en una misma zona, y se genera ahí una densidad de carga negativa, mientras que en el otro extremo se genera una densidad de carga positiva. Eso sería un dipolo transitorio, ¿sí? Porque en un instante determinado, ¿sí? Se distorsiona esa nube electrónica. Y eso me da la posibilidad, ¿sí? De que se me unan entre sí moléculas que son no polares. Bien, siguiendo con el esquema, acá lo podemos ver acá en el dibujo, ¿sí? En un momento dado estos electrones están como agrupados en un mismo lugar y se genera una densidad de carga negativa, mientras que en el otro extremo genera una densidad de carga positiva. Al estar cercana a otras moléculas, ¿sí? Induce, ¿sí? Otro dipolo, y así de esa manera pueden unirse el extremo positivo de una con el extremo negativo de la otra, y así sucesivamente. Estas fuerzas de London o dispersión son de las fuerzas moleculares, intermoleculares más débiles en comparación con las fuerzas, los enlaces de hidrógeno, las interacciones dipolo-dipolo. Y algo importante, es la única fuerza atractiva a grande distancia y que está presente en átomos neutros. Y es la principal fuerza atractiva entre las moléculas no polares. Como bien mencionamos anteriormente, sin la existencia de la fuerza de London, ¿sí? No habría fuerza atractiva entre los átomos de un gas noble y no se podría explicar por qué algunos gases nobles son líquidos. Ahora vamos a ver un ejemplo en detalle. Por otra parte, estas fuerzas de London son más intensas a medida que el átomo es más grande. Esto se debe a que la polarizabilidad incrementa. ¿Por qué? Porque los átomos más grandes tienen nubes electrónicas más grandes. Y es más fácil que esas nubes electrónicas se distorsionen. Bien, que la polaricidad es la tendencia relativa de una distribución de cargas, en este caso la nube electrónica, a ser distorsionada de su forma normal. Como ejemplo, ¿sí? Mencionamos a los halógenos, y si vamos en el orden del más pequeño al más grande: flúor, cloro, bromo y yodo. Flúor y cloro son gases a temperatura ambiente, el bromo es un líquido y el yodo es un sólido. Dijimos cuando empezamos a hablar sobre las fuerzas intermoleculares, mencionamos que estas definían las propiedades físicas. Entonces podemos hacer una comparación de los puntos de ebullición. A medida que los átomos son más grandes, en este caso más pesados, ¿no? Flúor, ahí vemos flúor, cloro, bromo y yodo, y los puntos de ebullición aumentan. Lo mismo con los gases nobles. Otro ejemplo lo vemos con moléculas orgánicas: metano, etano y propano. A medida que aumenta el peso, las fuerzas intermoleculares se incrementan. Fuerzas dipolo inducido o de Debye. Estas fuerzas intermoleculares se dan entre una molécula polar, que tiene un dipolo, y otra no polar. La carga de una molécula polar, es decir, que tiene un dipolo, provoca una distorsión de la nube electrónica de la molécula no polar y genera que se produzca un dipolo transitorio. En ese momento que se produzca el dipolo transitorio, se da la presencia de la fuerza de atracción entre las moléculas. Como bien lo ejemplifica el dibujo, tenemos una molécula polar que tiene un dipolo y una molécula no polar. La cercanía de una molécula polar induce, ¿sí?, un dipolo transitorio, un dipolo inducido sobre una molécula no polar, y en ese momento se genera la fuerza de atracción. Como ejemplo podemos mencionar, ¿sí?, que este tipo de fuerza permite explicar que gases no polares como el oxígeno, el nitrógeno o el dióxido de carbono puedan disolverse en el agua, que es una molécula polar. Y por último tenemos, entre las fuerzas de Van der Waals, tenemos las fuerzas dipolo-dipolo.
En este caso, una molécula polar, dipolo, establece una interacción electrostática con otra molécula polar. Tienen la particularidad de que son efectivas cuando más cerca se encuentran. Son más débiles que las fuerzas ion-dipolo. Tenemos dos moléculas que son polares y se establece una interacción entre el polo negativo de una y el polo positivo de otra. Como bien mencionamos, todas estas interacciones, ¿sí?, son de tipo electrostático, siempre entre un polo positivo y uno negativo, ya sea de un dipolo estable, es decir, una molécula polar, o de uno transitorio. Las fuerzas de atracción dipolo-dipolo son más intensas a medida que aumenta la diferencia de electronegatividad entre los átomos enlazados. En este ejemplo podemos ver que el propano, la primera sustancia, es no polar. A medida que aumenta la polaridad, aumenta su peso molecular, aumenta el momento dipolar, de 0,1, 1,3, 1,9, y por lo tanto su punto de ebullición. Esto me está indicando que cuando mayor punto de ebullición, las fuerzas intermoleculares son más fuertes. Ahora vamos a la unión puente-hidrógeno, que es un caso particular de dipolo-dipolo, y son el tipo de fuerza que se da entre el átomo de hidrógeno y un átomo pequeño y muy electronegativo, como por ejemplo el nitrógeno, oxígeno y el flúor. El ejemplo de este tipo de uniones se da en el agua, el fluoruro de hidrógeno y el amoníaco. Y por último, tenemos la fuerza de atracción que involucran cargas netas. Dentro de estas encontramos ion dipolo. Se produce entre un ion y la carga parcial del extremo de una molécula polar. En este caso podemos ver en los ejemplos, se produce una interacción en la izquierda entre un ion cargado negativamente, un anión, y el extremo de positivo del dipolo. Mientras que a la derecha vemos el catión, la interacción entre un catión y el extremo negativo de un dipolo. Dentro de estos ejemplos podemos mencionar, ¿sí?, permite explicar este tipo de fuerzas, permite explicar los procesos como la solubilidad de compuestos iónicos en sustancias polares como el agua. Energía de las interacciones. Bien, estos tipos de fuerzas intermoleculares tienen diferente energía. Las de menor energía son las fuerzas de dispersión, le siguen las fuerzas de dipolo inducido, dipolo-dipolo, ion-dipolo, y las más energéticas son enlaces de hidrógeno. Por eso las sustancias que tienen enlaces puente de hidrógeno, ¿sí?, requieren mucha energía para romper esas interacciones, mientras que el alcance va en sentido contrario. Las fuerzas de dispersión son las que tienen alcance a mayor distancia, y el alcance lo podemos definir como la distancia a la que la atracción de las moléculas debido a esa fuerza es importante. Es decir, por ejemplo, para que se dé el enlace de hidrógeno, las moléculas tienen que estar muy cerca, mientras que las fuerzas de dispersión son a grandes distancias. Para que veamos algunos valores, el enlace covalente tiene una energía promedio de 200 a 700 kJ por mol, un enlace iónico de 200 a 350, las puentes de hidrógeno 20 a 25, ion dipolo 10 a 15 kJ por mol, dipolo-dipolo 2 a 5, y las menores son las fuerzas de la onda, entre 2 y 2,5 kJ por mol. Algo importante para tener en cuenta que las fuerzas intermoleculares no son excluyentes entre sí. Quiere decir que si una molécula presenta puente de hidrógeno, también puede presentar fuerza del tipo dipolo-dipolo, si la molécula es polar, y siempre tendrá fuerzas intermoleculares, porque estas están presentes en todas las sustancias. ¿Cómo podemos determinar las fuerzas intermoleculares? Podemos identificar este tipo de fuerzas considerando dos cosas. Por un lado, la composición y la estructura. Y siempre debemos recordar que la fuerza de dispersión o fuerza de onda están presentes en todas las sustancias.
de manera fácil lo podemos hacer siguiendo este cuadro. Pensemos por ejemplo en la molécula de cloro 2. Dos átomos de cloro, si uno hace la diferencia electronegatividad, ¿sí? Es una molécula no polar, la diferencia de electronegatividad me da 0. Entonces vamos, pensando en esa molécula, vamos a recorrer el cuadro. Moléculas de iones, perfecto. ¿Hay iones involucrados? No, solamente moléculas de cloro. Entonces vamos hacia el lado que dice no. ¿Hay moléculas polares involucradas? Tampoco, porque son todas moléculas de cloro 2. Bien, entonces la única fuerza que va a estar presente es la fuerza de dispersión. ¿Está? Bien, dentro del cuadrito como ejemplo está iodo 2. Y vamos a ver otro caso. Por ejemplo, bien, el ácido clorhídrico, ¿sí? Hidrógeno y el cloro, ¿sí? Es un enlace covalente de tipo polar, entonces va a tener una molécula polar. Y vamos del mismo. Moléculas de iones, perfecto. ¿Hay iones involucrados? No, no tenemos iones, tenemos moléculas de cloro e hidrógeno. ¿Hay moléculas polares? Sí. ¿Hay átomos de hidrógeno enlazados con átomos de nitrógeno? No, porque tenemos cloro e hidrógeno. Entonces, lo que vamos a tener presente, tenemos fuerzas fuerzas dipolo-dipolo. Y a su vez tenemos fuerzas de dispersión que están siempre. Y así puede uno jugar, ¿sí?, con diferentes sustancias e ir viendo qué fuerzas de tipo intermoleculares están presentes en esa sustancia. Ahora vamos a ver la importancia de las uniones puente hidrógeno. Como bien dijimos, las uniones puente hidrógeno estaban presentes en el agua. Y ahora vamos a hacer una relación estado líquido versus el estado sólido. Acá ven la gota de agua, tiene una distribución de moléculas de agua muy compacta. En cambio, en el hielo esa distribución también tiene enlace, lo mismo, enlace puente hidrógeno, pero está como más abierta. Y ocurre que al solidificarse el hierro, ¿sí?, aumenta el número de uniones puente hidrógeno formando hexámeros. Entonces ocurre que el hielo tiene una estructura menos compacta, es decir, que hay menos moléculas por unidad de área. Entonces eso da como resultado que la densidad del hielo, sea a 0 grados centígrados, sea menor que la del agua, lo que permite explicar por qué el hielo flota sobre el agua. A su vez, esto que parece por ahí una obviedad, que uno dice, bueno, sí, el hielo flota sobre el agua, tiene una correlación importante con respecto a la vida. Ocurre que cuando el hielo se congela en un lago, ¿sí?, crea una capa protectora y deja que el agua que estaba abajo esté en estado líquido. De esta manera es posible que la vida acuática sobreviva. En cambio, si el hielo se congelara toda la zona donde está esto, ¿sí?, los organismos no podrían vivir, ¿sí? Entonces, esto que parece una obviedad tiene una correlación muy importante con respecto a la vida. Por otra parte, el agua es el solvente universal y como mencionamos en las interacciones ion-dipolo, el agua es el solvente universal. ¿Por qué? Porque me permite disolver un montón de sustancias. Y eso está ejemplificado en este tipo de interacciones. Como por ejemplo, ion-dipolo. O dipolo-dipolo. De manera que el agua lo que hace es ir digregando esa estructura iónica, separando los iones y rodearlos por diferentes moléculas de agua a través de interacciones ion-dipolo. Y esto hace que muchas sustancias iónicas, como por ejemplo en este caso cloro de sodio, se puedan disolver. Lo mismo ocurre con la glucosa. Otro aspecto importante de las uniones puente de hidrógeno se da en la información genética. Las bases nitrogenadas, en este caso guanina y citosina, están unidas entre sí porque por interacciones puentes de hidrógeno. Esas interacciones lo que me permiten, ¿sí?, es lograr que esa cadena, esa doble hélice
del ADN se mantenga unida. Por eso es un tipo de fuerzas intermoleculares muy importante. Bien, y con esto terminamos la clase de hoy. Repasando, las fuerzas intermoleculares son las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas entre sí y me definen las propiedades físicas. A diferencia de los enlaces iónico, covalente o metálico, que eran fuerzas intermoleculares e intramoleculares que están dentro de la molécula porque unen los átomos y definen las propiedades químicas. Las fuerzas intermoleculares tenemos las que conocemos con fuerzas de Van der Waals, que se dan en moléculas no polares. Tenemos las fuerzas de dispersión o fuerzas de London, fuerzas dipolo-dipolo inducido o fuerzas dipolo-dipolo. Y después tenemos unión puente hidrógeno y las fuerzas ion-dipolo. Cada una de ellas tiene sus particularidades. Vimos los ejemplos, que son importantes. Y por último nos centramos en una unión, las fuerzas intermoleculares de puente hidrógeno, que tienen un correlato importante. Por un lado, correlación a la vida, sí, porque se mantiene la vida en extremos muy fríos. Vimos la relación entre la densidad del agua y la densidad del hielo. Y por último, vimos también cómo está mantenida la cadena de ADN unida entre sí. Este cuadrito es muy importante y muy ejemplificador de cómo uno puede determinar el tipo de fuerza intermolecular que está presente en una sustancia. Creo que les va a servir para resolver algunos de los ejercicios prácticos. Bueno, traten de leer, ¿sí?, esto. Y recuerden que este se encuentra en el capítulo, eso le quería mostrar para no errarle. Este está en el capítulo 11, ¿sí?, del libro. Y como es un tema nuevo, es importante, ¿sí?, que puedan leer. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.